Selección de la muestra. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el proceso de obtención de una muestra, la metodología de obtención de una muestra. Pero antes que todo, vamos a ver qué es una muestra. Una muestra, en el contexto de la investigación científica, sobre todo con participantes humanos, que es en el caso de la psicología, pero también no necesariamente una muestra tiene que ser personas. Pueden ser contenidos de documentos, pueden ser contenidos o videos. El procedimiento es el mismo, pero en el caso nuestro particular nos vamos a referir a muestras que se utilizan en los procesos de investigación con seres humanos. Nuevamente le recalco, ¿qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de una población. Cuando hablamos de una población es la totalidad de los elementos que van a constituir el objeto de estudio. Por ejemplo, y voy a utilizar casos expresos en psicología industrial organizacional, una muestra yo la voy a obtener a través de yo entrar, primero identificar la población, qué características tiene la población, qué elementos. Si estamos hablando de personas, variables demográficas, situaciones que han experimentado, provienen de un mismo contexto. En el caso de la práctica de la psicología del trabajo, podemos hablar de que una población puede ser todos los elementos que trabajan para una organización. También puede ser todos los empleados que se dedican a la operación, todos los empleados que se dedican a dar apoyo a las operaciones de una empresa, todos los empleados que son supervisores, todos los empleados que son gerentes. Dicho de otra forma, la población la define el investigador. Lo importante es definirla claramente porque si uno hace una investigación, la reproductibilidad, o sea, que otras personas puedan reproducir mi investigación, va a depender también de cuán preciso yo soy en establecer cuál es la población y a partir de ahí cómo yo selecciono la muestra. Ahora bien, ¿qué clases de muestras se obtienen? Hay dos clases particularmente, las no probabilísticas o dirigidas, que también se les llama por disponibilidad. Yo prefiero utilizar por disponibilidad, ya que es el lenguaje que más utilizamos aquí en Puerto Rico, pero las no probabilísticas o dirigidas, pues es igual a por disponibilidad. También están las probabilísticas, donde hay tres tipos, lo que se conoce como muestra estratificada, muestra por racimos o conglomerados. En países como México, el muestreo por racimo es lo mismo que muestreo por conglomerados en Puerto Rico. Aquí un poco adaptando lo que es básicamente los planteamientos culturales, porque en el libro que se basa esta presentación es un libro de origen mexicano, el libro de Ernesto Hernández Sampiere y colaboradores, es un libro mexicano, pero lo importante es que podamos entender qué es cada cosa. Y también está lo que se conoce como la muestra aleatoria simple. Ahora, aquí tenemos una pregunta bien importante que tenemos que considerar. En una investigación siempre tenemos una muestra. No, no siempre como concepto, pero por lo general, cuando uno identifica a un grupo de personas que proviene de un segmento más grande o de una población, por defecto y por definición se convierte en una muestra. Pero aquí un poco lo que queremos decir es que no siempre uno hace el proceso de muestreo de manera rigurosa y científica. En ocasiones, por ejemplo, en una organización,
yo voy a investigar un grupo de sujetos que han sido evaluados previamente, que pertenecen a una unidad de trabajo y se quiere hacer una investigación con ellos porque están enfrentando unas dificultades. Por tanto, no puedo hacer un muestreo porque quieren que investigue qué le pasa a estos empleados, pero por otro lado, no puedo seleccionar otras personas que no sean los que ya fueron identificados. Por eso es que se contesta esta pregunta con el no siempre. Y un ejemplo bien concreto puede ser, yo soy un psicólogo industrial organizacional, me llaman y me piden que investigue qué le pasa a unos empleados. La gerencia, los supervisores y algunos empleados tienen alguna sospecha, pero ellos quieren un análisis empírico científico de qué está pasando con los comportamientos y las actitudes y los procesos mentales de estos empleados. Ahora, hay un elemento bien importante de por qué se usan las muestras. Pues las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. Un ejemplo bien sencillo, yo voy a una organización que tiene 1000 empleados y quieren que yo haga un diagnóstico organizacional utilizando métodos mixtos, entrevistas, cuestionarios, escalas, en algunos casos observaciones, pero las organizaciones como cualquier otra entidad tienen recursos limitados. Y entonces no resulta ser económico y práctico en términos de tiempo y recursos físicos y económicos el yo evaluar a las 1000 personas, sino conceptuar esos 1000 empleados como una población y de ahí, mediante lo que se conoce como el proceso de muestreo, obtener, por decirle un número, 300 personas, en vez de 100 que sean claramente seleccionadas en un proceso donde todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, o sea, un proceso aleatorio. Y esas 300 personas, cuando yo hago mi investigación, puedo generalizar a la población. Ya lo estoy simplificando de una forma. Ya más adelante voy a explicar algunos términos y van a ver en otros videos cómo nosotros obtenemos tamaños de muestra con distintos márgenes de error, cómo estratificamos muestras y también cómo seleccionamos los participantes de una muestra a través de números aleatorios. Ok, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Pues miren, las unidades de análisis, casos o elementos pueden ser variados. Y como ven aquí en los diferentes dibujos, o mejor dicho, fotografías, todos esos elementos que usted ve, desde un médico sacando sangre, lo cual la sangre representa una muestra que se obtiene de la persona para generalizar basado en los resultados de la muestra de que usted tiene en la sangre. Una mujer entrevistando a una persona mayor que está en una cama, dos hermanas, una casa, una persona comprando, edificios. Todo eso pueden ser unidades de análisis. ¿Qué es lo importante de las unidades de análisis? Que se puedan definir claramente, nuevamente, y lo recalco, por si otras personas quieren replicar esta investigación y quieren comparar resultados. Por definición, con bastante precisión, ¿qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de la población, de la cual se recolectan o se recolectarán los datos y debe ser representativo de esta. Como les decía, yo tengo 1000 empleados. Yo analizo qué niveles ocupan esos empleados.
Si son, cuántos son gerenciales, cuántos son empleados de línea, cuántos son empleados de apoyo, para yo poder dividirlo. Pero también tengo que sacar, con toda esa información, también tengo que sacar cuál va a ser el tamaño de acuerdo de la población, de acuerdo a la población, utilizando lo que se conoce como el proceso de muestreo, tomando en consideración diferentes niveles de error de muestreo. ¿Qué es un error de muestreo? El error de muestreo lo que me dice a mí es cuál es la probabilidad que al yo sacar personas de esa población, las 300 que le mencioné en el ejemplo anterior, ¿qué probabilidad existe de que esas 300 personas tengan las mismas características de las 100 que componen la población? Ese es el error de muestreo. Y se utilizan tres en la investigación en términos generales, que es punto 01, que establece que es el 1%, donde yo quiero garantizarme que el 1% de las personas que se seleccionaron de la población en mi muestra no tienen las características de la población, pero sí el 99% de las características de la muestra procede de la misma población. Está 0.05 o 5%, donde es lo mismo, la probabilidad de que las personas que yo obtengo en la muestra tengan características diferentes a la población serían un 5% y serían iguales en un 95%, y el muestreo de 0.10 o 10% que establecerá que las características de la muestra no serán iguales a la población, pero sí serán iguales en un 90%. En el campo de la psicología, la educación, yo podría decir que todas las investigaciones que tratan con participantes humanos, se utiliza el 0.05 como norma, porque nos permite tener un tamaño de muestra adecuado y que sea práctico, porque si utilizo un 1% como error, el tamaño de la muestra sería tan grande o parecido a la población. En el caso del ejemplo que le sigo trayendo, si yo utilizo un 1% de error, de 1000 personas estaríamos hablando de casi 900 y pico de personas que estarían siendo parte de la muestra, y eso es prácticamente casi la población. Mientras menos el error, más grande va a ser la muestra de investigación. En el caso de punto 10, no quiero tentar a nadie de pensar que pueden hacer investigaciones con un nivel de error de un 10%, porque no es aceptado en investigaciones con seres humanos, sobre todo dentro de la comunidad científica, porque por ejemplo, de una población de 1000 personas, estaría seleccionando con un 10% de error unas 68, 69 personas. Eso es demasiado de poco. Por tanto, el error sería demasiado de grande. Así que el punto intermedio para que se pueda hacer investigación en la ciencia humana, por decirlo así, es 0.05 o 5%. Población. Aquí podemos decir que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, o sea, que yo defino como investigador, o que si me llama un cliente que quiere que investigue qué es lo que pasa en su organización, pues ya me está definiendo que la población es todos los empleados que esa persona tiene, o siendo toda la organización, o podría haber poblaciones más pequeñas, por ejemplo, pues hay problemas en un área particular, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos de una compañía, y de la misma manera que yo lo puedo definir como una población. La población de todos los empleados que trabajan en la línea produciendo o prestando servicios, o los empleados que dan apoyo a recursos humanos y a la gerencia, como finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, etcétera, etcétera. Lo que sí es que hay dos tipos de poblaciones, finitas o infinitas. La población finita es aquella que yo puedo contabilizar totalmente. Por ejemplo,
Si yo llego a una organización y me dicen que hay 1000 empleados, pues por el número de empleados yo puedo sacar los 1000 empleados. Yo puedo hacer un muestreo tomando en consideración los 1000 empleados que están allí físicamente. Ahora, hay poblaciones que son infinitas en el sentido de que cambian constantemente porque, sobre todo las demográficas. Por ejemplo, tomamos el caso de Puerto Rico, nosotros podemos decir, o decir seriamente que hay aproximadamente 3.4 millones de personas. Aproximadamente. Por eso es que es una población infinita porque va cambiando constantemente. Gente nace, gente muere, gente se va de los Estados a los Estados Unidos o a Europa, a cualquier país, gente viene, a que la población cambia dramáticamente. Por tanto, hay que tener un mecanismo de estimación, que en el caso del ejemplo que les estoy presentando, es el censo. El censo es una de las mejores herramientas que uno puede utilizar para trabajar con poblaciones cambiantes o infinitas. La mayor parte de nosotros no trabajamos con poblaciones infinitas, son los censores los que hacen censos. Pero es bueno saber que si yo quiero trabajar con una población infinita que es estimada, es aproximada, no es finita, o sea, no es como yo tengo 1000 empleados que están contabilizados y están ahí, y pues aun cuando yo haga el muestreo falte gente, pero yo pude sacarlo porque hay 1000 números de empleados. En el caso de la población puertorriqueña, hay tanta fluctuación, por eso se le llama infinita, que entonces la mejor herramienta es utilizar el censo y a partir de ahí estimar cuál más o menos va a ser el tamaño de la población que yo voy a impactar y utilizar criterios que utiliza el censo, valga la redundancia, que me ayuden a mí a tener un marco de referencia mejor con relación a las pruebas. Brevemente, hace un momento hablamos de los tipos de muestras. Tenemos las probabilísticas y las no probabilísticas. ¿Qué son las muestras probabilísticas? El tamaño de la muestra debe ser representativo de la población. ¿Qué es el representativo? Y vuelvo y recalco que tengan las mismas características. Por tanto, de la manera que yo las obtenga, requieren un proceso. Y como les decía, más tarde les voy a enseñar cómo utilizando software y tecnología podemos hacer buenos procesos de muestreo que antes se hacían de una manera un poquito más rústica. Ahora, ¿qué es importante en términos del muestreo probabilístico? Que todas las personas que están en la población tengan las mismas características de componer la muestra. Y otro elemento bien importante, que tengan la misma oportunidad o la misma posibilidad de ser elegido. Les voy a dar un ejemplo tradicional de cómo se hacía antes. Vamos a mantenernos en el ejemplo de la empresa que tiene 1000 empleados. Les mencioné que en esa empresa de 1000 empleados yo tengo el número de empleados de todos ellos, ¿verdad? Pues yo voy y me compro una tómbola. Esas tómbolas que utilizan para los bingos y toda esta cosa, o para... Vamos a utilizar los bingos como herramienta ejemplar, ¿no? Ejemplificada. Pues yo cojo esa tómbola, le echo los 1000 números de empleados, cojo 1000 papelitos, les pongo el número de empleados, los echo ahí. Y entonces hay dos tipos de muestreo, en ese caso, aleatorio con reposición y sin reposición. Pero miren lo que voy a hacer. Ya en esta tómbola eché los 1000 números de empleados, representados por 1000 papelitos que tienen los números.
y le voy a dar 10 vueltas a la tómbola. Cada vez que le doy 10 vueltas, abro la puerta de la tómbola, saco el número de empleado de ese papelito que salió y lo anoto. Ya yo sé que esa persona va a participar. Si fuese un muestreo con reposición, yo simplemente vuelvo y coloco el papelito dentro de la tómbola y le doy 10 vueltas más, abro la puerta y saco el papel. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que repuse, a pesar de que ya tengo su número de empleado, lo volví a colocar ahí para cumplir con el planteamiento teórico de que todo el mundo tiene la misma probabilidad de participar, aunque salga 2 veces. Le dije que era un planteamiento teórico. Así les dije, es un planteamiento teórico que pues es teoría de muestreo. Ahora, el muestreo sin reposición. Voy a comenzar a hacer mi muestreo. Agarro la tómbola, le doy 10 vueltas, abro la puerta, entro con mi mano a la tómbola, saco el papel, anoto el número de empleado y lo dejo fuera. Ese es el muestreo sin reposición. Muchos dicen que la realidad es que la probabilidad de que sean seleccionadas las personas, pues eso no es un gran problema, es meramente un planteamiento teórico. A mí me gusta mucho la parte teórica y conceptual de las cosas. Sin teoría no puede haber soluciones prácticas. Pero hay veces que también las teorías pues pierden un poco de pragmatismo, ¿no? De ser práctica. Y entonces, pues, por ejemplo, en el caso de que yo tengo una población finita, yo tengo 1000 empleados, da lo mismo, en mi opinión, siendo pragmático, pero me gusta la teoría, de que cuando yo saque ese papelito y lo deje fuera, lo único que ya no me quedan 1000 personas, ya no es toda la población, es 999 y le damos la vuelta 10 veces, abrimos la puerta, metemos la mano, sacamos otro papelito y en la próxima 10 vueltas en la tómbola son 998. Ese es muestreo sin reposición. Como le estoy diciendo, tiene implicaciones prácticas, pero pues la teoría nos dice que el muestreo con reposición mantiene la pureza teórica del proceso de muestreo. Eso lo que me está diciendo es que existe una segunda, tercera, cuarta probabilidad de que si yo una vez saqué de la tómbola el papel, anoté el número de empleado, lo volví a depositar, ese número de empleado tiene una probabilidad que, aunque mientras más grande es la población, menos es la probabilidad, pero sí existe una probabilidad de volver a salir por una segunda vez. Y vamos a tomar el ejemplo de que sí, nos pasó. Le dimos las 10 vueltas a la tómbola, abrimos la puerta, metemos la mano, sacamos y nos salió un número de empleados que ya existía. Pues miren, no ha pasado nada. Usted lo vuelve a depositar, cierra y le da la vuelta 10 veces más a la tómbola y cuando abre la puerta le va a salir probablemente otro. Y papel dice, si le sale, pues le salió y hasta que le salga uno diferente. Así que quiero que entonces diferencien, resumiendo, entre el muestreo con reposición. Le doy vuelta a la tómbola, abro la puerta de la tómbola, inserto mi mano, saco el papel con el número de empleado, lo anoto, lo vuelvo a colocar, cierro la puerta y le doy 10 vueltas más. Sin reposición, le doy 10 vueltas, abro la puerta, inserto mi mano, saco el papel, anoto el número de empleado y lo dejo fuera. Hasta que tenga 300 papeles allá afuera y haya completado mi proceso de muestreo. Espero que se le haya hecho un poquito más sencillo en la interpretación de estos dos conceptos. Ahora, el ejemplo que le acabo de narrar se conoce como
muestreo aleatorio simple, sea con o sin reposición. Da lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero establecer una muestra por categorías o por grupos? Y le voy a dar el ejemplo más sencillo. Yo quiero tener una muestra en una población donde yo identifique que el 60% de los miembros de la población es mujer y el 40% es hombre. A partir, yo tengo 1000 empleados donde el 60% son mujeres, el 40% son hombres. Pues entonces, de esos 300 empleados, pues yo voy a obtener una proporción, vamos a decir que se convierten en 300 empleados, pues yo tengo que garantizarme primero que hayan sido seleccionados al azar, pero que también se tenga la proporción correcta al 60% de la población en mi muestra de 300 personas, representando a las mujeres y 40% representando hombres. Como les dije, hay un video donde yo les enseño a trabajar con estratificación. No es muy complicado. Lo importante que sepamos aquí es que las muestras estratificadas se hacen por categorías. Yo puedo mostrar por sexo, masculino o femenino. Puedo mostrar por clase social, clase alta, mediana o baja. Puedo mostrar por tipo de empleado, gerencial, supervisor, empleado de apoyo y empleado de base. En fin, como yo soy el investigador, al final del día yo voy a crear las estratas o categorías que sean necesarias. Otro tipo de muestreo que utiliza mucho el censo es el muestreo por conglomerado o por racimo, como les mencioné al principio. Este identifica un conglomerado de elementos. Vamos a decir, yo quiero hacer, bueno, el mejor ejemplo es el censo. El censo hace investigaciones no muestrando por persona, muestrea por lo general por conglomerados. ¿Y qué son conglomerados para la gente del censo? Por ejemplo, residencias en una urbanización. ¿Verdad? Incluso usted puede hasta generar más conglomerados. Ah, ¿qué tipo de urbanización? De clase media, clase alta, clase baja. Pero vámonos a un ejemplo bien sencillo. Se identifica que vamos a hacer una encuesta en una urbanización. Ahora, lo ideal sería encuestar a todas las familias que viven en esas residencias. Así que la muestra no son las personas, no son la familia, sino que son la gente que vive en unas casas. Sea uno, una persona, sea dos, sea una familia completa. E incluso se podría identificar si no hay nadie en la casa, por ejemplo, la casa abandonada, por decirles algo. Pues entonces en esa urbanización, pues yo tengo que seleccionar un conglomerado de casas. Y puedo decir, bueno, pues vamos a seleccionarla aleatoriamente. Yo tengo los números de todas las casas y voy a seleccionar, qué sé yo, de 250 casas, que es esa población particularmente, voy a seleccionar utilizando un error de 0.05, de 5%, qué sé yo, 50 casas. Y como yo tengo los números de las casas, pues yo, utilizando números aleatorios, voy a sacar 50 casas dentro de ese conglomerado de 250 casas. Y voy a ir a esas casas. Eso es lo más científico. Hay algunos
algunos expertos en muestreo que le va a decir, ok, usted va a ir una casa así y una casa no. Una casa así y una casa no. Sigue siendo por conglomerado. No tan riguroso como el ejemplo que le acabo de dar, pero sigue siendo por conglomerado. También está el muestreo sistemático, que es hace un momento cuando le hablaba del muestreo por conglomerado, le di un ejemplo de un muestreo sistemático, una casa así, una casa no, una casa así, una casa no. Igualmente que yo puedo, mirando aquí este dibujo, yo puedo decir, bueno, yo tengo una lista, usted puede mirar ahí 5 personas. Yo puedo sistemáticamente elegir los primeros 3, luego en el segundo grupo 1 y en los próximos grupos de 5 en 5, 1. O miren, también puede ser el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Estoy utilizando un gráfico, pero puedo, puedo, puedo decir, esta persona así, o por ejemplo, yo tengo una lista de empleados, de los 1000 empleados, y tengo que seleccionar, en vez de hacer el muestreo aleatorio como yo quise, lo hice sistemático. Yo tengo una lista de 1000 empleados, voy a contar 1, 2, 3 y cojo un empleado, 1, 2, 3 y cojo otro empleado. Cada 3 empleados voy a seleccionar uno. Eso es sistemático. O puedo hacerlo cada 2 o cada 5, cada 10, como yo quiera. Lo importante es que todas las personas que se incluyeron en la lista no se incluyeron en una jerarquía particular. Simplemente se pusieron allí porque son sus números de empleados. Y si el número de empleados lo ponen por antigüedad, pues eso no se debe hacer, porque entonces vas a tener una muestra muy homogénea de personas por antigüedad. No, lo sorteas, los pones así al azar y los seleccionas sistemáticamente. Otras maneras de obtener las muestras o los marcos muestrales, pues mire, a través de archivos, yo puedo coger un archivo sí y 3 no, lo ven en el ejemplo del dibujo. La guía telefónica que ya no se usa en papel como antes, pero como quieren en algunos lugares la regalan. Pero hay guías ya virtuales que usted puede también a través de mapas Google Maps, usted puede hacer muestreo. Hay muchas maneras de uno identificar dónde está la población y de ahí sacar un subconjunto de manera aleatoria. ¿Cuál es el tamaño óptimo de la muestra? Le expliqué los errores de muestreo. El tamaño óptimo de la muestra para investigaciones en el campo de la psicología y de la educación es el tamaño de muestreo con un 5% de error. Ese es el tamaño óptimo. Y en los videos que les voy a mostrar van a ver cómo se obtiene el tamaño. Ya no hay que hacerlo con fórmulas complicadas o dándole vueltas a esto, sino que ya hay programas estadísticos que pues, nos permiten obtener tamaños de muestras con niveles de errores determinados. Ahora, nos quedan las muestras no probabilísticas o también llamadas por disponibilidad. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que esto es un proceso bien informal de selección. Se seleccionan individuos o casos típicos sin intentar o pretender que sean representativos de una población. Muchas veces son seleccionados porque quieren participar o se les está dando un incentivo por participar. Pero vamos a pensar críticamente esto. El hecho de que no hayan sido seleccionadas al azar, muchas veces
las características de la muestra en comparación con la población no varían significativamente. Si son muestras de poblaciones homogéneas. ¿Qué es una población homogénea? Pues que tienen las mismas características. En las universidades se hacen estudios con estudiantes por año de entrada. Eso se llama cohorte. El año de entrada, pues, se identifica quién es qué estudiante. O sea, cuando usted entra a la universidad, más o menos usted tiene una edad bastante representativa. Por ejemplo, usted entra pues cumpliendo los 17, 18 años a la universidad. Bueno, hay estudiantes que son sobresalientes o que pues se dedicaron a estudiar en la escuela superior y en escuelas intermedias o son determinados como genios, no sé. Que entonces esas personas entran a los 15, 14 años, pero eso no es lo típico. Eso es parte de un error de muestreo. Pero la mayor parte del cohorte entra a los 17, 18 años. Y pues es más difícil, es más fácil determinar cuándo entran, a qué edad entran, mejor dicho, que a qué edad salen. Pues es una característica homogénea. Usualmente, si vienen de la misma región, los estatus socioeconómicos son bien parecidos. Las experiencias son bastante similares. De manera tal que se convierten en una población homogénea. Y aún yo seleccionándolos de manera no probabilística, dirigida o por disponibilidad, esas características homogéneas muchas veces nos ayudan con mucha cautela y precaución a establecer generalizaciones. ¿Ok? Así que hay, hay muchos profesores en el pasado que nos decían que las muestras no probabilísticas dirigidas o por disponibilidad no servían para nada porque no servían para representación. Hay que ser un poco, si usted es investigador, yo llevo ya más de 30 y pico de años haciendo investigaciones y muchos de mis estudios son de esta manera, por muestreo, por disponibilidad. Nos damos cuenta de que cuando tenemos poblaciones homogéneas o de personas que viven en un entorno similar, esas características, aún no habiendo sido muestradas, se reproducen en la muestra y son cónsonas con la población. Así que, ojo con eso porque tampoco es decir que no sirven para nada porque sí nos pueden ofrecer determinados resultados en términos de poder generalizar. Últimamente, mucha gente está utilizando el internet, WhatsApp y 20 otras cosas para hacer muestreo por teléfono, por Facebook, te pueden ya hacer llamadas, WhatsApp y otras estrategias más que permiten, hay veces que te preguntan si quieres participar de un estudio y te pueden llamar a través, eso es lo que usualmente pasa por Facebook o por WhatsApp u otras redes, que ellos te preguntan si tú quieres participar. Y si dices que sí, te hacen la encuesta allí mismo en texto o te dicen, te puedo llamar y te llaman. Siempre cuidado, ¿verdad? Que no vaya a ser una compañía de hackers en vez de una compañía seria. Pero hay que tener mucho cuidado. Y es una manera de hacerlo hoy en día en tiempos modernos. Así que un poco, esto ha sido todo lo que es el proceso de muestreo como tal. En próximos videos van a ver cómo esto se hace en la práctica utilizando aplicaciones ya existentes en diferentes portales y lugares que han sido ya aprobados o utilizados por científicos. También
¿Qué podemos concluir de todo esto? El muestreo y el alcance del estudio es bien importante. Por ejemplo, los estudios exploratorios regularmente emplean muestras por disponibilidad, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. Eso no es un problema. Las investigaciones experimentales casi siempre utilizan muestras dirigidas o no probabilísticas o por disponibilidad, porque es difícil manejar grupos grandes, eso lo mencioné en un principio. Ya sea que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir bien y definir bien la población que va a componer los participantes del estudio y que sean adecuados de acuerdo al planteamiento del problema.